Mi trabajo se llama Estructura de comunidades planctónicas bajo condiciones de surgencia costera frente a Cabo Gir en la zona de Canarias, en la zona de corriente, del sistema de corrientes de Canarias. El área de Cabo Gir es una de las áreas de surgencia más productivas en términos de estructuras de comunidades pelágicas. Se caracteriza principalmente por tener un sistema de surgencia permanente y por tener una topografía que permite que hayan varias estructuras de mesoescala, principalmente remolinos, filamentos y también formas frentes. También la topografía que tiene permite que la cordillera del Atlas favorezca los vientos alisios que permiten que los vientos sean favorables permanentemente. Otra cosa que favorece que haya surgencia permanente casi todo el tiempo es la forma cóncava de la costa. Pese a todas estas características, existen súper pocos estudios referentes a esta área. Recientemente se han realizado estudios más acabados en términos físicos y apareció este trabajo de Marcelo 2011 en que muestra una serie de tiempos de 20 años y que muestra un aumento de la temperatura superficial de menos 8,5 grados. Perdón, un aumento de la temperatura, yo me equivoqué, de 0,8 grados. Y también indica que hay una variación de gradiente de temperatura costa-océano de aproximadamente 2 y elevándose la temperatura aproximadamente a 1 grado y costa afuera de 2. También los estudios relacionados con esta área respecto a la estructura de comunitaria prácticamente están centradas en la distribución de la clorofila y en la exportación de materia orgánica, existiendo ningún trabajo hasta ahora hecho de estructuras comunitarias como tal. Sí existen varios trabajos relacionados en áreas adyacentes como en Canarias, en donde muestran que las variaciones en la surgencia costera están relacionadas con cambios estructurales importantes en la estructura de microplancton, así como de nanoplancton y de picoplancton. Otros trabajos como... el único problema de estos trabajos es que la mayoría son de corta duración o no tienen una gran escala. Uno trabajo más completo es el que realizó Javier Arístige en Cabo Yubi, en donde él muestra casi todos los componentes a nivel de grupos funcionales, desde el pico hasta el nanoplancton, pero solamente lo hace en términos de abundancia y no en términos de biomasa. Por lo tanto, bajo el referente que ya mencioné de otras áreas de surgencia costera, nosotros nos planteamos que si en otras áreas se producían cambios estructurales importantes en las comunidades planctónicas, lo mismo podía ocurrir en Cabo Gir. Por lo tanto, cambios en la intensidad de nuestra zona deberían ser factores importantes en el cambio de la estructura comunitaria. Bajo este concepto y mirando lo que ocurría en otras áreas de surgencia, nosotros esperamos que cuando hubieran fuertes intensidades de surgencia favorecieran el dominio principalmente de diatomeas en la zona costera por concentrarse las mayores concentraciones de nutrientes y costa afuera, digamos que fuera más bien heterogéneo la distribución entre la costa, saliendo costa afuera más heterogéneo. Mientras que en periodos donde no ocurriera surgencia,
o fuera una surgencia mucho más débil, debería favorecer el predominio de nanoplancton y picoplancton, particularmente en las fracciones del nanoplancton flagelados y con una estructura costa-océano mucho más heterogénea, más homogénea. Esta es una serie de tiempo que se hizo para la zona de estudio, que contempla más o menos un año de muestreo, en donde se aprecia, junto con otros autores que ya habían hecho trabajos de la zona, que toda la zona de invierno, que está más o menos por aquí, tiene bajas temperaturas y la distribución de la temperatura es relativamente homogénea, habiendo diferencias entre costa y océano aproximadamente de 2 grados, mientras que en los periodos de verano, otoño, las temperaturas, el gradiente térmico de temperatura fluctúa más o menos entre 4 a 3 grados. En cuanto a la clorofila, las máximas clorofilas están concentradas más o menos entre la época de verano para los 2 periodos y con una menor aportes de clorofila y algunas expansiones en otoño de clorofila, perdón, de otoño de primavera, en expansiones de clorofila hacia costa afuera. Durante el crucero que tomó diciembre, febrero, junio y agosto, entre el 2008 y el 2009, hicimos una transecta que contemplaba 7 estaciones costa afuera y tomamos varios datos in situ, principalmente de STD, ocupando un sensor de fluorescencia para estimar fluorescencia y estimamos a través del CTD de la densidad y la estratificación de la columna. También con datos discretos tomamos en 6 profundidades en una botella Niski todo lo que contemplaba los nutrientes, clorofila total y fraccionada, y todo el componente de microplancton, nanoplancton, y usamos para ello métodos apropiados para cada uno de los grupos. Para la información satelital ocupamos varias páginas para bajar la información de los vientos, de la temperatura superficial y de las clorofilas satelitales. Para la estructura del microplancton ocupamos varios métodos para calcular las biomasas para los diferentes grupos, ocupando modelos geométricos apropiados para cada género. En el caso del microplancton y para el caso del nanoplancton tratamos de ocupar la forma más adecuada según el organismo que logramos identificar. Para estimar biovolúmenes ocupamos diferentes convertores, tanto para los distintos grupos, tratando de que fuera el más apropiado o el que tuviera menos variación en términos de biomasa. Para el picoplancton utilizamos varios convertores ya descritos por otros autores en la zona, y para la estimación de la mixotrofía utilizamos la literatura e identificamos los géneros que presentaban esta condición para los diferentes grupos, de lo cual le aplicamos según el grupo, si era ciliado o dinoflagelado en forma general, el porcentaje para la estimación de la autotrofía, basándolos en la literatura del aporte total de estos grupos experimentalmente.
Y en el caso del nanoplancton, con la epifluorescencia pudimos determinar si estaba, en el caso de los dinos y ciliados, si estaban presentando autotrofía o heterotrofía. En los análisis estadísticos ocupamos principalmente el software, el Primer, que nos permitió hacer análisis de MDS para el caso de los datos hidrográficos y de las matrices biológicas. También hicimos índices de significancia, utilizamos el análisis del SINFOR. Para el análisis de similitud utilizamos el ANOSIN y el SIMPER, que nos permitió especificar la similitud entre la estación y las disimilitudes entre los clústeres, tanto para las variables espaciales y temporales de las matrices. También utilizamos el BioM y el análisis related para testear la hipótesis, y utilizamos un análisis que nos permitía asociar las variables tanto biológicas como ambientales. El BES utilizamos también un análisis más complejo, que es el Link-Tree, que nos permitió determinar qué variables ambientales participaban en la separación de los clústeres, de los diferentes grupos. En el análisis de la fecha de muestreo para diciembre y en febrero, que fueron los meses invernales, encontramos que los vientos en general son poco favorables a la surgencia, y encontramos que la temperatura en general son bastante bajas y tiende a ser más bien homogénea respecto de lo que son los meses de verano y de invierno. Nosotros, viendo la composición física y la composición de los nutrientes, que en este caso aquí no los tengo puestos, pudimos separar en lo que aparece aquí como surgencia débil, surgencia de relajación y surgencia moderada. Esto sin aplicar todavía los test estadísticos. Simplemente nos basamos en las cosas físicas antes de hacer un análisis clásico estadístico. El sistema de relajación nos basamos porque los vientos principalmente son en sentido contrario hacia la costa, y por eso decidimos que tenía condiciones más bien de un sistema de relajación en periodo de surgencia. Y para la surgencia moderada los vientos son mucho más favorables, el gradiente térmico está presente en el muestreo. Sin embargo, al mirar las clorofilas, no tenemos grandes expansiones como lo que ocurre aquí en diciembre, pero por lo menos se puede apreciar muy débilmente en estos dos muestreos la presencia del filamento. Perdón. Esto está... Para un análisis simple, sin análisis todavía estadístico, hicimos una separación en términos de biomasa para saber qué grupo aportaba más a la biomasa de autótrofo, y nos dio que las diatomeas en general aportaban más en términos de biomasa autótrofa en épocas disímiles, y que exceptuando en agosto y enero, en donde las contribuciones de los nanoflagelados en el caso de agosto fue importante, mientras que en el caso de enero los flagelados y el picoplancton fueron mucho más
importante. En términos de heterotrofía, la biomasa heterótrofa estaba principalmente dominada por los dinoflagelados y secundariamente por los ciliados heterótrofos. En términos de biomasa fraccionada, las fracciones que más dominan en el microplancton en términos de biomasa fueron los dinoflagelados y los ciliados, mientras que en términos de biomasa del nano principalmente estaba dominada por los dinoflagelados y flagelados. Los dinoflagelados, en cuanto a con estos datos hicimos una relación en términos de autótrofo y heterótrofo, en términos de biomasa, y tratamos de calcular cuál era el comportamiento del sistema, si se comportaba un sistema altamente productivo o poco productivo. Al no considerar en estos cálculos a la mixotrofía, sino solamente la diferenciación clásica de autótrofos y heterótrofos, claramente el sistema se veía o se aprecia como un sistema más bien oligotrófico o poco productivo, mientras que al incorporar las transformaciones, incluyendo los organismos mixotróficos, el comportamiento de la pirámide cambia, transformándose a una pirámide normal o clásica de un sistema altamente productivo o en equilibrio. Al hacer los análisis estadísticos, el análisis estadístico para las variables físicas arrojó que existían dos grandes grupos, principalmente este grupo que eran solo estaciones apegadas a la costa y estas que incluían un subgrupo en donde mantenía todas las estaciones que son de la surgencia moderada y algunas otras de surgencia de relajación. Lo mismo ocurre con el segundo grupo, en donde se agloban todas las estaciones, las fechas invernales, más algunas fechas que corresponden al sistema de relajación. Por lo tanto, nosotros concluimos que el sistema de relajación que nosotros habíamos separado antes de hacer el test estadístico es una situación más bien intermedia. Esta separación de grupos estuvo dada principalmente entre el grupo de la zona costera y del grupo B, principalmente estuvo dada por los nutrientes, silicatos y fosfatos, mientras que al hacer la comparación entre la separación solamente de este grupo y esto, los silicatos, los fosfatos y los nitrógenos parecen ser los que más contribuyen a la separación del grupo, entre grupos. Mientras que al comparar la surgencia moderada y la estación 1, los nutrientes que más aportan a la separación son los silicatos y los fosfatos y la temperatura superficial. Al comparar la separación entre surgencia débil y moderada, la densidad, la temperatura y el número de días favorables a la surgencia que incorporamos en los análisis hicieron que este grupo se separara. Al hacer una prueba de anosín entre la zona costera más costera, que incluyeron las estaciones E4 de la E2 a la E4 y las estaciones que estaban en la zona de transición entre E5 y E6, nos dio que existía una diferencia significativa entre estas estaciones. Al comparar el análisis en términos de biomasa, nos damos cuenta que el análisis de MDS nos separa, en tres grandes grupos. Chuta. Ay, me equivoco. Ahí. En tres grandes grupos.
Separando en términos de biomasa, claramente la zona de relajación, cosa que no ocurre en términos físicos. En los dinoflagelados son los que más contribuyen a la separación de los grupos principales de la zona costera frente a los otros grupos, dado principalmente por las diatomeas y secundariamente por las diatomeas y los ciliados. La disimilitud entre la surgencia débil y de relajación está particularmente dada por los dinoflagelados y los ciliados, mientras que la disimilitud entre surgencia débil y moderada está dada principalmente por dinoflagelados y diatomeas, mientras que la disimilitud entre relajación y surgencia débil está dada particularmente por las diatomeas y secundariamente por ciliados y dinoflagelados. Al hacer este mismo análisis, incluyendo el picoplancton, porque se dieron cuenta en la diapositiva anterior, no en todas las fechas pudimos tener picoplancton, porque se perdieron por el tipo de muestreo, no fue posible preservarlo, porque lo dejábamos en Agadir y se les olvidó echarles nitrógeno para la preservación y perdimos 2 fechas. Pero al hacer el análisis incluyendo esas dos, incluyendo solamente las 3 fechas donde había picoplancton, el MDS no cambia, mantiene la estructura. Al hacer el análisis de Linktree, permite ver tanto la variabilidad espacial y temporal a la vez. Principalmente se aprecia en la zona costera, en las estaciones más a la costa, que las diatomeas son un grupo importante. Existe sí una separación entre ellos, dada principalmente por los dinoflagelados y los flagelados entre ellos. Sin embargo, la separación de este grupo frente al resto de las otras frente a los otros grupos está dado principalmente por el silicato y el fosfato. Mientras que la separación entre fases está dada principalmente por el por el viento y entre la zona costera para relajación y el océano está dado principalmente por las diatomeas y los dinoflagelados. Mientras que para la surgencia débil, la estructura costa-océano se mantiene bastante homogénea. Los grupos más o menos mantienen costa afuera la misma proporción. En surgencia moderada, nuevamente la zona costera presenta una mayor concentración de diatomeas, mientras que saliendo hacia costa afuera aumenta el número de dinoflagelados y de ciliados. En conclusión, los análisis multivariados identifican al menos 2 grupos o 2 fases de surgencia, una débil y una moderada. Además, en los análisis de clúster muestran que uno de los que más contribuyen a la separación de los grupos fueron los nutrientes, la temperatura y el número de días favorables a la surgencia. El análisis de clúster mostró que era la variabilidad tanto temporal como espacial en los diferentes grupos planctónicos influyen fuertemente en la estructura comunitaria. En términos de biomasa, los grupos dominantes parecen ser más bien un grupo mixto entre dinoflagelados y ciliados que representan más del 51% en términos de biomasa, mientras que las diatomeas contribuyen en forma moderada al total de la biomasa. Las biomasas en
en el tamaño en la fracción del microplancton está dominada principalmente por los dinoflagelados y los ciliados, mientras que en términos de clorofila, que nos fueron mostrados aquí, la fracción que más contribuyó fue el nanoplancton. Sin embargo, esto aparentemente parecía no tener una explicación. Sin embargo, cuando hicimos la conversión en términos de biomasa de autótrofos y heterótrofos, al incluir los organismos mixotróficos y al darse vuelta la pirámide, se puede entender esta diferencia en términos de las relaciones autótrofo y heterótrofo. Estos factores, esta relación carbono-clorofila está dada principalmente por la limitación de nutrientes que encontramos en la zona, principalmente dada por los silicatos y el nitrógeno, que se dio en fechas disímiles, sobre todo en agosto. En agosto hubo una colimitancia de silicato y de nitrógeno a la vez, mientras que junio y octubre mostraron una limitación de nitrógeno, mientras que diciembre tenía una limitación de silicato, por lo cual explicaría que haya habido una mayor abundancia de grupos pequeños, de ciliados y de nanoplancton. Cuestiones sin resolver del trabajo. La intensidad de la surgencia en la región de África, no sabemos si se incrementó o no se incrementó con el estudio que hicimos. Por otra parte, tampoco pudimos comprobar si la temperatura, como aparece Marcello, se ha elevado. Y si se ha elevado, si realmente tiene un peso suficiente como para ese cambio hacer que la estructura comunitaria cambie y en realidad sea ese el efecto y no el de la surgencia. Tampoco pudimos resolver si estos grupos de mixotrófos aportan o son incluidos en los modelos de producción primaria. Normalmente esto no se considera en los análisis cuando se hace producción primaria, se dejan afuera. No sabemos cuál es el efecto de esto y ni tampoco están incluidos en las estimaciones de modelos satelitales para estimar estimaciones de clorofila. No se pudo resolver aquí tampoco. Tampoco pudimos resolver si las estimaciones de biomasa o los convertores que hicimos son realmente los más apropiados, porque existen muchos métodos y muchas formas de calcular, a pesar de que nosotros hicimos una comparación de todos los métodos de estimaciones de biomasa. Este es un tema que todavía no nos hemos puesto de acuerdo como comunidad, como para saber si todos estamos usando los mismos convertores y podemos comparar. Tampoco pudimos saber si estas relaciones de carbono-clorofila están siendo influenciadas en las estimaciones de producción primaria. Tampoco al hacer la comparación de estos dos factores, o clorofila versus carbono, nosotros encontramos que había muchos grupos que tenían mucha biomasa, pero que en realidad estaban aportando poco en términos de clorofila, sobre todo en las fases donde había limitación de nitrógeno en junio y agosto. Encontramos muchas especies que eran grandes, pero que al hacer el cálculo de transformación a carbono nos dábamos cuenta que prácticamente no había clorofila.
y por lo tanto los valores eran altísimos. Y no sabemos si esto tampoco está considerado, que no es un valor fijo, que va a depender mucho del periodo de tiempo, de la época de muestreo, y en el caso de nosotros, todas las fechas de junio, octubre y agosto son fechas que tienen, la relación es alta, es mayor a 70 y por lo tanto es un valor altísimo. Y eso, gracias.